Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. Are you ready, Boots? La movilidad. Todo el mundo habla de la movilidad. La sociedad global necesita de la movilidad, vive de y con la movilidad. Mejorar la movilidad. Hacer sostenible la movilidad. Considerar la movilidad como parte de lo que conocemos como calidad de vida. Ir y venir a nuestro albedrío de forma rápida, segura, rentable y sostenible. Poder movernos, vaya. ¿Y cómo nos hemos movido? Podríamos decir cuánto nos hemos movido, o explicar por qué, o a dónde, o cuándo, claro. En esta ocasión nos vamos a detener en el cómo. ¿Cómo nos hemos movido en esta tierra de perros? Por esta tierra que solo un océano une, tierra escarpada, arisca, suave en medianías, arenosa y plagada de desembocaduras, de barrancos en sus costas. Esta es la historia del desarrollo y evolución de los medios de transporte en Canarias. Está claro que un territorio como Canarias, un territorio alejado, no es fácil de desarrollar en él una sociedad. Siempre se ha sospechado por parte de los historiadores que alguien tuvo que haberlos traído. Cuando llegan los primeros conquistadores a las islas, en este caso a la isla de Fuerteventura, los normandos Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle, nos narran, a través de las crónicas de la conquista de Le Canarien, nos narran que se encuentran con una población que no conocen la navegación, que no conocen el hierro, no conocen el torno, pero sin embargo son grandes especialistas en la ganadería y en la elaboración de quesos. Dicen los normandos que tienen un gran acopio y excelentes quesos a la altura de los mejores quesos de las mejores mesas de Francia, y que las cabras con las que se encuentran son mejores que nuestros corderos, con lo cual podemos hablar de una sociedad establecida no en la prehistoria, en la protohistoria. Probablemente, como recogen la mayoría de los cronistas, no había esa comunicación marítima en la fase final de la conquista, es decir, en
el siglo XIV y quizás el XIII, pero eso no quiere decir que siglos antes, es decir, estamos hablando de más de 2000 años o 1500 años, pues no hubiese contactos previamente. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo las primeras poblaciones se extendieron de una isla a otra. Misterios, sí. El caso es que esas gentes que llamamos aborígenes sí conocían la navegación, al menos de forma rudimentaria. El asunto de los medios de comunicación es tremendamente interesante. Por un lado, tenemos unas técnicas de construcción naval extraordinariamente desarrolladas en la parte oriental del Mediterráneo, fundamentalmente la arquitectura naval fenicia y la arquitectura naval griega. Los propios griegos, que nos dan información escrita sobre estos asuntos, reconocen que la primacía en el desarrollo de la ingeniería naval la tenían los fenicios. Seguramente los primeros avistamientos por parte de fenicios debieron de llevarse a cabo por barcos mercantes o por barcos de pesca. Barcos que ya conocían el banco canario, que seguramente iban persiguiendo a sus presas, a los atunes y a otros animales hasta el sur, y que probablemente fueron los primeros que llegaron, ¿no? Es decir, no hay indicios de que hubiera interés militar en conquistar esas islas. De hecho no lo hubo, puesto que las islas permanecieron en buena parte al margen de las grandes potencias de la antigüedad. Entonces hay que pensar que debieron ser barcos pesqueros o barcos mercantes, barcos que hacían el recorrido hasta la zona de Mogador, barcos que circunnavegaban la península, que llegaban al Cabo de San Vicente, y ahí sabemos que incluso en épocas modernas, tan modernas como el siglo XIX o incluso el XX, cuando no había navegación a motor o cuando había barcos de vela, ha habido barcos que fueron empujados, ¿no?, hasta las Canarias. Si navegan, sobre todo en momentos en los que no se debe navegar. Los antiguos sabían que a partir de octubre o noviembre no se debía navegar porque el mar era peligroso. ¿Cómo se hace posible la navegación y el desplazamiento? Cualquier hombre de mar lo sabe, arrojo. Sería la palabra fundamental, con mucho arrojo, pero tampoco es una cosa tan extraordinaria. Yo recuerdo, había un estudioso de la navegación antigua, el almirante Jáuregui, que acudía a los congresos nacionales de prehistoria, y el almirante Jáuregui estaba absolutamente convencido de que las naves antiguas no podían doblar el Cabo de San Vicente, en el extremo suroccidental de Portugal, porque ahí los vientos dominantes son del norte y la verga en los barcos fenicios y griegos es fija, es decir, que no se puede aprovechar nada más que los vientos que vienen de popa. Y entonces, para doblar el Cabo de San Vicente sería necesario un viento del sur o del sureste para hacerlo. Y como el viento dominante es del norte, el almirante Jáuregui escribió muchas páginas sobre la imposibilidad de la tecnología náutica de los fenicios para doblar el Cabo de San Vicente. Desplazarse dentro de una misma isla, obviamente, le resultó mucho más sencillo, tanto que en todos los Titanes hay constancia de centenares de senderos para desplazarse de un punto a otro, atravesando los ejes montañosos del centro, los barrancos, las medianías y los litorales arenosos. Y a buen ritmo que caminaban, además. Bueno, la red de senderos aborígenes es un tema un poco complicado porque tampoco de lo que se puede hablar es de la red de caminos históricos de Canarias, es decir, no está demostrado, digamos, que hubiese una red de senderos aborígenes, aunque sí que existía. Probablemente parte de los caminos históricos, pues los caminos reales que se conservan, algunos de ellos con seguridad habían sido utilizados en época aborigen. Con la conquista hacen su aparición estelar las bestias de carga. La primera, el camello, que ha incluso evolucionado hacia una raza autóctona propia, por cierto, en origen de extinción. Aparece en Fuerteventura y Lanzarote en torno a 1405 en los barcos normandos que iniciaron las conquistas de esas islas pagadas por Castilla.
También llamados los primeros tractores de Canarias, los camellos proliferaron en Lanzarote y el sur de Gran Canaria y Tenerife. De Fuerteventura hicieron la capital de su imperio. Usados como medio de transporte en zonas rurales prácticamente hasta el siglo XX, hoy se dedican a pasear a los turistas por nuestros lugares más pintorescos. Tras la llegada del camello, aproximadamente a principios del siglo XV, se queda aquí un núcleo de camellos y el intercambio genético con los camellos africanos cada vez es más escaso. Entonces se produce un efecto fundación, esto es, en cualquier especie que tú saques de un medio y la metas en otro va a seguir su propia evolución divergente de la evolución que seguirían los animales del continente. Y esa evolución pues tiene mucho que ver con los parámetros de selección que aplicaban los ganaderos de la época. Esto es, si yo ahora quiero un animal que tiene que estar basado básicamente en el transporte de mercancías, que era para lo que se utilizaba básicamente, y para labores en el campo, pues tendremos un animal más enjuto, más compacto, y con un mayor poder del tercio anterior, pues para poder tirar de todos esos arados o del peso que básicamente se utilizaba para transportar cosas de un lado a otro. Obviamente el animal que tenemos hoy en día es diferente del que tuvimos en su momento y es diferente de la población que se mantiene en el continente africano. Cuando vino Alfonso XIII a Lanzarote, me contaba mi abuela que cuando lo recibieron al muelle fuera a recibirlo en camello y que lo llevaron a la Mareta montado en camello. Fue tan importante que me cuenta que Lanzarote llegó a tener más de 4.000 camellos. Y yo te puedo contar, porque yo viví la etapa, el camello era tan importante que una casa era rica cuando tenía 2 o 3 camellos, un burro, un caballo o un mulo, porque es lo que había, no habían coches. El camello, en ese siglo XIX y un principio del XX puede ser, el camello era el único medio de comunicación entre los pueblos. Puedes imaginar lo que es la lentitud del camello, paso a paso, de un viaje, por ejemplo, de Arías a Yaiza, que son 40 kilómetros, son muchas horas. La labor fundamental del camello era el de la agricultura. Yo una vez, de una forma irónica, una cosa que escribí, decía, el primer animal que creó Dios fue el caballo con las piezas más nobles y el último el camello con las sobrantes. El camello es como si lo que quedó ahí lo unieran y ahí salió el camello con su figura un tanto estrafalaria. Pero el camello, no cabe duda que fue fundamental porque no había otro medio. Lo que hace hoy un tractor o cualquier máquina de estas interesantes lo hacía exclusivamente el camello. El camello. Ahí había una pregunta en el cuestionario que dice que si el camello había puesto en peligro incluso el medio ambiente. Yo creo que no, nunca oí nada sobre ese tema. El camello lo que era un poco peligroso era respecto a las personas. El camello en celo era una verdadera fiera. Yo conocí una persona a la que le comió los dedos. Pero el camello, por lo general, cuando atacaba a las personas en ese momento de celo y demás, no era por mordedura, sino por aplastamiento. Tiraba a la persona al suelo y luego con su peso lo aplastaba. Y sé que hubo varios casos de muerte de esa forma. O sea que el camello fue, aunque era un poco peligroso, pero fue fundamental. El camellero, como se decía, el encargado del camello, lo primero que aprendía era buscar dónde estaba el matadero del camello, como llamaban ellos. En la cabeza había un abultamiento que dándole un golpe allí el camello se perdía toda su fuerza y se caía. Pero el camello pues algunas veces fue peligroso. El animal por excelencia para el transporte era el camellos que fueron traídos por los señores de la isla desde el momento de la propia conquista, traídos desde África, ¿no? Y era a través de estos camellos hacía el transporte hacia la costa, sobre todo para llevar, pues, como la sal y incluso la piedra de cal, que es lo que exportaba Lanzarote en aquella época, los cueros incluso que se hacían
en las distintas tenerías que habían, sobre todo en el norte de Teguise había una gran tenería donde se exportaban por los cueros que allí se cultivaban. El segundo cuadrúpedo que irrumpe en las islas es el burro. Y como el camello, el burro majorero, único animal de la familia de los equinos propio de Canarias, fue primero burro africano sin más. Cruzó el mar de la misma manera que el camello, pero unos 50 años después, a mediados del siglo XV. Y si el camello fue el primer tractor de Canarias, el burro fue la primera furgoneta. El burro llegó prácticamente de igual manera que llegó el camello. Había una necesidad de transporte, ¿vale? Quizá para fardos más pequeños y en pequeñas cantidades, porque la capacidad de carga del camello es mucho mayor que la del burro. Y llegó de igual manera en esas excursiones apañadas que se hacían desde Fuerteventura al continente, ¿vale? Donde se traían esos animales desde allá. Hemos conocido el primer tractor y la primera furgoneta de Canarias. Llega el momento de presentar al rey de los desplazamientos terrestres a velocidades modernas, el caballo. Medio de transporte civil, militar, industrial y hasta para el ocio. El caballo se asomó a las costas isleñas en los albores del siglo XV, pero esta vez acompañando a los humanos desde Europa. Los caminos reales, herederos de los primeros senderos aborígenes, se mantienen como el eje insular vertebrador. Hasta 360 caminos reales podemos contabilizar en las islas. A mayor envergadura del Titán en cuestión, mayor número de caminos. Tenerife, Gran Canaria y La Palma están prácticamente cubiertos por una red intercomunicada y las demás islas cubrían sus necesidades de comunicación sin tanto despliegue. En Tenerife se cuentan hasta 112, en Gran Canaria unos 90 y por ejemplo en La Gomera con 6 ya les valía. Además eran consideradas rutas marcadas por la corona, de su propiedad y gestionadas por el Estado. Con la llegada de la electricidad, a finales del siglo XIX, el futuro llega a las dos capitales canarias y llega a través de vías y traviesas, en raíles, el tranvía. Aunque, en honor a la verdad, la primera máquina de circulación a raíles que atravesó esta tierra de perros era de vapor. En 1890, una locomotora que tiraba de un solo vagón empezó a conectar el recién estrenado Puerto de la Luz con los barrios de Triana y Vegueta, atravesando los arenales que separaban Las Palmas de la isleta. Como hablamos del tranvía que vino prácticamente en 1901 y estuvo hasta 1956, el tranvía actual es muchísimo más moderno, es accesible, tenemos desde el año 2001 el premio de accesibilidad, tenemos muchísimas novedades también desde el punto de vista de la seguridad, de sistemas para evitar atropellos. También tenemos, por ejemplo, nuestros 4 buggies, lo que son los grupos de ruedas, están todos motorizados para poder salvar la pendiente que tenemos. Somos uno de los tranvías que más pendientes salvan el trayecto entre Santa Cruz y La Laguna, que son 600 metros de diferencia. En fin, muchísimas novedades que hacen que nuestro tranvía sea uno de los más modernos de Europa. Acabamos de cumplir el día 2 de junio los 15 años de funcionamiento de Metro Tenerife, pero realmente la andadura empezó antes, empezó en el año 2000 con la constitución de la empresa y luego en el 2004 se iniciaron las obras que finalizaron en el 2007. Son 15 años en los que la verdad se ha transformado completamente la forma de moverse en el área metropolitana y en estos 15 años hemos transportado más de 200 millones de pasajeros. Para generar electricidad hacía falta combustible y este se encareció muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Al ayuntamiento no le tembló el pulso. Claro, era franquista, no le tembló el pulso, decimos, y en 1942 vuelve el ferrocarril de vapor ya como la Pepa, porque entró en servicio el 19 de marzo. 5 años después terminaba la resurrección del vapor
y la Pepa pasaba a mejor vida para descanso del vecindario y mayor movilidad de coches, camiones y guaguas. Nuevas carreteras se abrían paso por todas las islas. Movilidad, economía y ocio a toda pastilla. Pero al principio el coche era bomba. Era el tiempo de los fotingos. Los primeros vehículos a motor de 4 ruedas comienzan a verse en Canarias a finales del siglo XIX, pero como quien ve un cometa. Raro tener esa suerte. Solo familias muy ricas, extranjeras y sin relación con el resto del mundo de a pie, serpenteaban por aquí y por allá con sus nuevas máquinas para espanto del vecindario y de sus animales. Móntate en el viaje, esto es la guagua. Montamos en la guagua, nos fuimos de paseo. No sabemos dónde vamos, pero tira, sacamos la mano. Pero el que no tenía un coche, a los coches de línea, a las guaguas. Otra historia apasionante, la del transporte público de viajeros. Antes era una aventura, ahora es casi un placer poder optar a una alternativa rápida, cómoda y sobre todo barata. Montamos en la guagua, nos fuimos de paseo. No sabemos dónde vamos, pero tira, sacamos la mano por la ventanilla y llegamos. Las jardineras guaguas amarillas inauguran sus frecuencias en la capital a finales de la década de los años 20 del siglo pasado, en sana competencia con los tranvías. Tras la desaparición de estos, la empresa amplía sus líneas conforme al crecimiento de la ciudad, pero muy lentamente. En 1979, el ayuntamiento funda guaguas municipales para mejorar la eficacia del servicio privado. A mediados de los 90 pasa por una severa crisis económica producto de su expansión como servicio público. Guaguas Municipales está ahora enfrascado en la Simpar Metro Guagua. Pero para conectar titanes necesitamos surcar el mar o los cielos. Pues desde la fundación de Santa Cruz La Palma en 1493 se crea un pequeño puerto para todo el comercio con América, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de Canarias en este trasiego marítimo, tanto si venían de América como para ir a Europa. Todo cambió con la revolución industrial, el vapor y la incesante evolución de la ingeniería náutica. Se despidió y decidió batirse en duelo. Fernando León y Castillo es un personaje, yo me atrevería a decir que es el personaje más influyente, no diría el más importante, el más influyente sin duda en Gran Canaria. Él se da cuenta que lo importante son los puertos, estamos cambiando, estamos en el momento de la implantación del modelo periférico a nivel mundial y entonces la clave en ese momento van a ser los puertos. Y encarga a su hermano, que era ingeniero, Juan León y Castillo, la construcción del puerto de La Luz y de Las Palmas en Gran Canaria, el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Aquí ha habido una influencia cuando realmente en medio del franquismo una de las flotas más importantes que hacían parada aquí era la flota rusa. Incluso había muchos en la calle Alvareda, al lado de la calle del puerto, había muchos letreros que estaban en alfabeto cirílico y en alfabeto ruso, donde se vendían muchos productos para la flota rusa, para la flota cubana, cuando era realmente impensable, cuando España no tenía relaciones diplomáticas en los años 60 o 70 con esos países, pues realmente. Les pongo un ejemplo como algo raro durante el franquismo, pero luego después realmente, si vamos al puerto y vemos lo que significa el enclave estratégico del puerto de La Luz, vemos la mayoría de todas las nacionalidades, de todas las partes del mundo, de Asia, de África, de América, europeos. Este es un lugar de paso fundamental en el comercio atlántico. En 1930, la compañía Transmediterránea asume la gestión de las rutas insulares Canarias. Transmediterránea, fundada en 1917, aumenta líneas y frecuencias no solo entre titanes, también entre las islas y la península y con la España africana.
Su estela se apagó en 2005 con la entrada de otros operadores más veloces y rentables. Naviera Armas, compañía fundada en 1899 por el conejero Antonio Armas Curbelo, se dedicó durante décadas al tráfico de mercancías y fue, junto con Transmediterránea, la primera en flotar buques ro-ro, esos en que los vehículos entran y salen conduciendo. Fred Olsen Express fue fundada en 1974 como Ferry Gomera Sociedad Anónima con capital noruego, de donde proviene la naviera matriz. Un hito importante también en las comunicaciones marítimas fue el paso entre el ferry convencional, el que todos conocemos, y el ferry de alta velocidad. A partir de ahí esto supone un hito muy importante para el turismo en Canarias, no solo para los que nos visitan, sino sobre todo para el turismo interinsular. Muchos canarios, y me incluyo entre ellos, hacemos nuestras vacaciones cortas o largas entre islas y tenemos una red de buques de alta velocidad con altas frecuencias muy importante. ¿Pero qué sería de nuestros titanes sin los aviones? Ese fue el paso definitivo, el último peldaño de mejora de nuestra conectividad. El aeropuerto de Gando en Gran Canaria se levantó como aeródromo en 1915. En 1933 gestiona su primer vuelo de pasajeros y en 1935 ya comunica Gran Canaria con Madrid. Los rodeos en Tenerife se inaugura en 1941 y el segundo de Tenerife, Tenerife Sur, en Granadilla en 1978. En 1946 incorpora Lanzarote con la pista de Guasimeta, hoy Aeropuerto César Manrique. Fuerteventura esperó a 1969, La Palma a 1970, El Hierro a 1972 y La Gomera hasta 1999. Se pueden hacer una idea de cómo evolucionó el tráfico aéreo interinsular. Todo cambió con la aparición en nuestros cielos de Binter Canarias como filial regional de Iberia. Binter empezó a operar en Canarias allá por el 26 de marzo de 1989, perteneciendo en aquellos momentos a Iberia como una aerolínea regional. La actividad ha crecido muchísimo, el crecimiento ha sido más que exponencial. Hoy en día Binter opera de promedio en torno a 250 vuelos diarios. Binter señaló el camino. En los últimos tiempos operan en nuestras alturas 6 aerolíneas interinsulares más, y eso sin contar con las frecuencias de las compañías nacionales o internacionales que también hacen escala en los grandes titanes. Una aventura apasionante, la de conexión entre islas. Una aventura que ha tenido muchas limitaciones y algunos empujoncitos a lo largo de la historia. En definitiva, una aventura que, como todas en esta tierra de perros, continuará. Voyage, voyage.